Vamos a dar un aplauso para el audio. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo estás? Amigos, creo que finalmente puedo decir que lo logré. ¿Por dónde empiezo? He estado trabajando muy duro, para poder llegar a un lugar al que siempre había soñado con ir y finalmente lo logré. Ya estoy aquí y no me lo puedo creer. En el 2017, 18, no me acuerdo, mi familia y yo hicimos un pequeño viaje a Europa. Fuimos a un Eurotrip. Visitamos ciudades y países muy bonitos. Visitamos Italia, visitamos Suiza, visitamos Francia y también España. Me acuerdo que yo no tenía ningún tipo como de expectativa de ningún tipo de país más que de Francia e Italia, por lo que luego ves en las películas, en la televisión, en las redes sociales, como que yo iba con esa mentalidad de quiero conocer la Torre Eiffel, lo que todo el mundo se imagina cuando te dicen, vas a viajar a Europa. Cuando aterrizamos en España, no me imaginé que me fuera a gustar tanto. Creo que es un poquito difícil de explicar, pero no sé exactamente cómo describirlo, pero España tiene ese algo que me gustó y que me hizo prometerme que si ya había ido una vez, iba a regresar. ¿Tú cómo lo dirías? ¿Qué? O sea, ¿cómo describirías España? Ya tan pronto, hermana. Ya tan pronto. Mucha libertad. Hay mucha libertad, creo que es eso. Yo soy de México y honestamente es una diferencia increíblemente grande entre los dos países. Ambos son hermosos y por supuesto que a mí me encanta mi país. Lo extraño mucho, sobre todo la comida. Inserte llanto aquí. 1, 2, 3. Fuera de eso, la libertad que tienes aquí para ser tú mismo, para caminar, para poder hacer tu vida cotidianamente sin tener ese miedo de pensar me van a robar o en cualquier momento me pueden secuestrar o algo así, es muy diferente. Sobre todo también el orden que hay aquí en las calles es impresionante. Así que estuve viendo la forma de venirme a España desde hace ya muchos años y estuve intentando una y otra vez hasta que finalmente lo logré. Estuve viendo en agencias de intercambios que la verdad cada vez que yo preguntaba me decían te conviene más irte con tu escuela, vete con tu escuela, espérate a la universidad. Aunque me puso un poquito triste al principio, eso fue lo que hice. Cuando salí de la prepa me esforcé mucho para tener buenas calificaciones, para poder tener una beca y así poderme postular para el intercambio a España. Pero aquí hay un detalle. Si tú te quieres ir a España es prácticamente una competencia de todos contra todos porque todo el mundo se quiere ir a España porque ahí no te piden ningún tipo de certificación en el idioma. En mi escuela para postular obviamente importa mucho el promedio, pero también hay una serie de cosas que tú debes tomar en cuenta para que te den la plaza. La persona de intercambios que nos ayudó a hacer todo el proceso se llama Moni y fue muy linda con nosotros, la verdad a mí me cayó muy bien y fue de mucha ayuda. Ella nos explicó que, no me acuerdo, creo que fueron 75, ¿no? 75 estudiantes de toda mi universidad se postularon para una plaza en España, ya fuera en Madrid, en San Sebastián, en Barcelona. Solamente 15 logramos irnos a España. Y decir eso me hace sentir muy agradecida, pero también al mismo tiempo como si hubiera tenido un golpe de suerte. Nunca había llegado tan lejos a ninguna parte. No sé si se alcanza a ver, pero aquí está mi lista con todas las cosas que me iban pidiendo y yo las iba tachando conforme las fuera obtuviendo. Para postularnos al intercambio nos pidieron 3 fotos tamaño pasaporte a color, por supuesto el pasaporte vigente, carta motivo redactada para las universidades seleccionadas. Tú tenías que escribirles a esas universidades y explicarles por qué te querías ir de intercambio, una fotocopia del pasaporte vigente, un cardex actualizado de servicios escolares, lo que les decía, las calificaciones. La solicitud era un formato que tú tenías que llenar. La aprobación, tú tenías que mandarle cierto documento a la coordinadora o al coordinador de tu carrera y esta persona te tenía que dar el visto bueno, por así decirlo. Él o ella tenían que decirte y firmar si estaban de acuerdo con que tú te fueras de intercambio. Es como, por así decirlo, que ellos dijeran, o más bien corroboraran que eres suficientemente responsable para poder irte de intercambio. Carta de consentimiento, que tú estás de acuerdo con todas las políticas de privacidad y
todo eso de la universidad. Por último, una carta responsiva firmada, y todos estos documentos tenían que ser escaneados y enviados en digital. Una vez que mandamos todo eso, lo siguiente que tocó fue esperar. Este proceso fue extremadamente largo. Fue esperar y esperar y esperar y esperar. Primero nos tenía que aceptar la universidad, tanto de México como la de aquí de España. Nos iban mandando correos, nos dijeron que iban a estar en constante comunicación para ver si nos aceptaban o no. Para este punto nosotros ya estábamos en desesperación hasta que un día nos llegó un correo diciendo que íbamos a tener una junta por Teams para ver como todos los detalles del intercambio, y también nos iban a decir quiénes habían logrado quedar para alguna de sus opciones del intercambio. Y aquí hay algo que tienen que saber: en mi escuela, no sé cómo sean las demás escuelas de México, pero al menos en mi universidad nos pidieron que inscribiéramos 3 escuelas de las que estaban disponibles para nuestra carrera en el país de destino, y en mi caso yo puse una universidad en Madrid, una universidad en San Sebastián como mi segunda opción, y para mi tercera opción una universidad que está en Santiago de Compostela. Paco y yo siempre habíamos querido irnos juntos. A este plan también estaba sumada Marianita, ustedes ya la han visto en mis videos, en muchos de mis videos, pero por cuestiones personales ella ya no pudo acompañarnos, que fue un poquito triste, completamente entendible. Ella está bien, pero se siente un poco raro, no es lo mismo. Y nos habían dicho que teníamos hasta cierta fecha para inscribirlos y luego otra fecha para que nos dieran las noticias de cuándo íbamos a estar teniendo noticias de los resultados. Una mañana me desperté y tenía un correo de la universidad y venía un PDF. Lo abrí y vi un montón de números de cuenta de estudiante en el PDF, nombres de universidades y nombres de países. Y en ese momento yo enloquecí. ¿Qué? Nos mandaron a Paco y a mí juntos. ¿A dónde? ¿A dónde? No puede ser, voy a llorar. San Sebastián. Voy a ir a San Sebastián. Ay, qué bonito. Comencé a buscar muy rápido el mío y me di cuenta que no venían los nombres, solo venía el número de cuenta. Busqué el mío, me bajé hasta que busqué España, País Vasco, y encontré el mío y decía mi número de cuenta, Universidad de Deusto, San Sebastián. Rápido le marqué a Paco, creo que él estaba dormido, no me contestó la primera, le marqué a Paco y le dije que ya tenía los resultados, y vaya sorpresa que nos llevamos cuando nos dimos cuenta que a los 2 nos habían mandado a la misma universidad juntos. Y de parte de la universidad de allá de México nos dijeron que teníamos que esperar porque teníamos que recibir una carta de aceptación, que el proceso todavía no había terminado, teníamos que esperar a que llegara esa carta. Esa, yo pensé hasta ese punto que era la espera más larga de toda mi vida, pero no sabía, por supuesto, lo que me esperaba. En esa sesión de Teams nos explicaron cómo se hizo a cabo la selección a través de un sorteo. Nos dijeron que nos metieron a una base de datos que tenía como 3 filtros. En el primer filtro me parece que era que revisaban que todos los que se habían postulado tuvieran todos los datos que pedían, toda la información que necesitaba la escuela. Luego ahí nos pasaban a un segundo filtro donde iban como sacando personas que no tuvieran tantas materias inscritas, que no tenían el promedio necesario, que no habían cursado hasta tal semestre, o que algo tuviera algún problema con la documentación. Y a partir de ahí quedamos la gente seleccionada, los que ya teníamos, por así decirlo, nuestro lugar casi asegurado. Mejor dicho, éramos los que no habíamos tenido ningún tipo de problema con los requisitos que nos pedían, que teníamos todo al corriente, todo bien, todo correcto. Y luego nos pasaron a un tercer filtro que, obviamente, por la pandemia del COVID, todo lo que pasó en el 2020, todas esas personas que se iban a ir de intercambio ya no pudieron irse, así que la escuela les respetó su lugar. Eso me pareció muy bueno. Entonces ellos ya tenían su plaza asegurada.
solamente era que ellos viajaran este año. Aún así, el tercer filtro era eso. De todas las personas que ya tenían su lugar asegurado, teníamos que entrar nosotros para ver si había algún lugar disponible y de esos agarrar alguno. Lo que les decía hace rato, de 75 estudiantes que nos postulamos, solamente 15 logramos obtener esa plaza. Y cuando entramos a la sesión fueron muchas emociones encontradas. Por supuesto que yo estaba muy feliz porque yo había conseguido quedar en mi segunda opción. Para Madrid solo dieron una plaza, pero para mi lugar yo sí había quedado afortunadamente. Pero digo que fueron emociones encontradas porque hubo gente que no quedó y que se percató que no había quedado en ninguna opción en la sesión. No revisaron el PDF desde antes, no vieron los correos y por alguna razón cuando se conectaron y buscaron su número de cuenta, no había tal número. Entonces, escuchar que algunas personas decían, es que ¿por qué esta persona de aquí arriba tiene el lugar y yo no, si yo tengo más promedio que esa persona? Todo eso fue anónimo, no aparecían los nombres de cada quien, aparecía el número de cuenta sí, pero no aparecían los nombres. Entonces la persona de intercambios que nos ayudó en todo el proceso tuvo que salir a explicar cómo había sido. Ella nos dijo que por supuesto el promedio aquí es muy importante, pero al menos en mi escuela también se encargan de revisar otras cosas que consideran que también valen mucho. Por ejemplo, la puntualidad, el orden en el que vas entregando los papeles, el número de materias que hayas inscrito. Por supuesto, si tienes una materia reprobada, con eso no, pues en algunos casos no entras y en otros es muy difícil que lo logres. Hace rato les mencionaba, hay personas que tienen promedio de 10, de 9-8, pero que por semestre cursan 4 materias. En mi caso, yo todos los semestres llevaba mi carga completa de 7, a veces quitaba una y llevaba 6, pero mi promedio siempre ha sido de 9.3, 9.4 más o menos, llevando 6 o 7 materias. Así que era cosa de ver, o sea, todos eran casos excepcionales y tenían que ir revisándonos uno por uno y por eso la postulación fue muy tardada. Al final les dieron la oportunidad a esas personas de buscar otra plaza para irse a otro país, a otro lugar del que no hayan elegido y pues no sé si se fueron, pero espero que sí. Y como les decía, después de eso tocó esperar y esperar y esperar hasta que llegara la carta de aceptación. Eso no lo grabé, pero una mañana me desperté y ya tenía mi carta de aceptación. La persona de mi escuela aquí en San Sebastián me mandó un correo, siempre fue muy amable conmigo y yo estaba más que feliz. Así que ahora sí empezaba una de las cosas más difíciles de este viaje, que fue sacar la visa de estudiante. Aquí en mi ciudad, me parece que en muchas ciudades de México hay un consulado particular que solamente atiende a las personas de esa ciudad, pero por supuesto también tienen el consulado en Ciudad de México que es para todos. Y en mi ciudad había uno, solo para las personas que residíamos ahí por estudios o por vivir ahí. Tuve que esperar un mes para tener mi cita. Tuve un presentimiento un poquito raro y dije, si no hago mi cita desde ahorita, algo me dice que no lo voy a lograr. Hice mi cita y todo fue muy justo. Me dijeron, tu cita va a ser el 29 de junio, entonces tienes que venir. Tenía que esperar todo un mes para mi cita, así que dije, ok, no hay problema, yo esperaré. Un día antes de mi cita, el 28, le llegó un correo a Paco diciéndole que le habían cancelado su cita y que se la iban a reponer en una semana. Yo me espanté y me metí a mi correo y no tenía absolutamente nada de eso. No sé qué pasó, hubo un error ahí, pero nunca me llegó. Así que llegué al consulado el día de mi cita y me regresaron a mi casa. Cuando llegué me explicaron que hubo un problema, que la licenciada que nos atendía, se había contagiado de COVID, entonces teníamos que esperar a que ella estuviera mejor para que nos diera la cita. Y sí, así fue. Después de, creo que fue una semana, más o menos, semana y media, ella nos recibió. Fue muy, muy, muy amable. Me resolvió todas las dudas que yo tenía y ya. Solo quedaba esperar mi visa. Llegó la visa. Ocurrió algo muy chistoso porque yo dije, nadie me habla, nadie me manda mensajes, voy a dejar mi teléfono en mi casa. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué pasó? Paco le marcaron del consulado para decirle que podía recoger su visa el lunes. Estábamos en viernes. Y Paco intentó contactarme por cielo, mar y tierra para que yo estuviera al pendiente de la llamada y yo estaba en la calle manejando. Nada más mis hermanas me dijeron, oye, Paco te está buscando, no sé cómo, pero logró marcarle a alguna de mis hermanas sin tener su número.
y le dijo así como de que tú te conteste. Pero llegué a mi casa y justo cuando llegué, 10 minutos antes me habían marcado del consulado. Pero bueno, al menos eso ya estaba. Fui por la visa el lunes tempranito en la mañana y fui la persona más feliz del mundo. Mi visa llegó lo tengo aquí anotado, un segundo. El 5 de agosto nos avisaron que ya había llegado la visa y el 8 de agosto yo ya había ido a recogerla y yo... Fue como quitarnos un peso de encima y se sintió tan bien porque ahora ya podíamos comprar los boletos, ya podíamos ver cómo nos íbamos a organizar para irnos e irnos. Pero aquí es donde la historia se comienza a poner más chistosa y trágica, porque todo nos comenzó a salir mal. Paco y yo compramos nuestros boletos desde mucho tiempo de antelación y decidimos que íbamos a volar el 28 de agosto. En México era domingo, íbamos a llegar a España el lunes. Reservamos un Airbnb muy bonito. Nuestro host se llama José, fue muy buena onda, nos recibió muy bien. Aquí la cosa. Cuando hicimos el check-in en línea, yo no me di cuenta que mi computadora había ciertos datos que ya había guardado sin que yo lo configurara así. Mi computadora de repente ingresaba mi nombre así, porque sí, sin que yo lo pusiera tal vez. O ponía mi nombre y las demás casillas de información se llenaban con datos que ya tenía mi computadora. Y una de las cosas que yo no me fijé fue mi nombre. Mi nombre decía, por ejemplo, decía Tutijim. Mi computadora sabe por todas partes que me llamo Tutijim, entonces ponía Tutijim abreviado en lugar de Tuti Jiménez y mi otro apellido. Cuando llegamos al aeropuerto y quisimos documentar las maletas, fue la pesadilla más grande de mi vida. Nunca había tenido tanto estrés, tanto pánico, tanto miedo en mi vida, en tan poco tiempo. Desde antes, con la cuestión de las vacunas, yo estaba muy asustada porque yo estoy vacunada con CanSino, que no la acepta la Unión Europea, pero me dijeron en el consulado y en la aerolínea que yo podía entrar a España si tenía un refuerzo de las que sí acepta. En mi caso tengo el refuerzo de AstraZeneca. Y mostrar, quizá, si se llegaran a poner pesados en migración, una prueba de antígenos o una prueba PCR negativa. Llevaba todo eso lo llevaba en forma, era mi mayor miedo, y no me di cuenta que lo que tenía que fijarme, no me fijé en lo absoluto. Llegamos al mostrador y me dice el señor de la aerolínea, no puedes subir. Y yo dije, pero, ¿por qué? Y me dijo, es que tú no te llamas Tutijim, tú te llamas Tuti Jiménez, así que no te puedo dejar subir porque no corresponde con lo que dice tu pasaporte. Y yo estaba así. Todos entramos en pánico porque Paco documentó sin ningún problema. Paco se iba a subir al avión. Llegamos como 5 horas antes de nuestro vuelo para documentar y no sé qué hubiéramos hecho si no hubiéramos llegado con tanta antelación. Y en ese preciso momento todos a llamar, a mandar mensajes. El señor de la aerolínea nos dijo, ten este número, aquí tienes que llamar para que te pidan cambiar el nombre, pero hazlo desde ahorita. Entonces ahí nos ven a todos. Mi papá, mis hermanas, los papás de Paco, la hermana de Paco, todos estábamos buscando cómo hacerle. Nos tardamos como 3 horas llamando, casi nos peleamos con la señorita del mostrador porque la señorita era muy grosera y nos aventaba las cosas. Tuvo que bajar el gerente de la aerolínea, que fue nuestro salvador. Él y la persona que nos atendió por teléfono nos hicieron el parote de la vida porque ese cambio tenía un precio extra por el error. Entonces nos estaban cobrando, pero no pasaba la tarjeta porque todos al mismo tiempo estábamos intentando lo mismo. Así que mi hermana estaba hablando con un joven, la verdad no sé el nombre, pero si lo sé lo voy a dejar para agradecerle. Él dijo, dile a los demás que paren, que cuelguen, que ya no manden mensajes porque si no, no podemos hacerlo. Esperamos todavía un poco más y nos dice, ya quedó, dáselo a la persona del mostrador. Me tenía que llegar la confirmación por correo. Me llegó y en eso el señor del mostrador dice, toma, aquí está tu ticket. Si lo hubiéramos grabado, hubiera sido tan chistoso. Yo iba grabando todo hasta que eso pasó, porque del miedo dije, si no le dedico toda mi atención a esto, no sé qué voy a hacer. Cuando el señor nos dijo que ya podía subir al avión, estábamos a 30 minutos de que el vuelo saliera. Sí, no, más o menos. De abordar. Tiempo de abordar, de subir al avión, estábamos a 30 minutos. Mi maleta apenas si pasó, tenía sobrepeso. Todos saltamos, todos gritamos, yo lloré, Paco estaba llorando porque Paco ya se iba a venir solo y ya habíamos hecho todo para que nos viniéramos los dos juntos. Y fue correr
correr, correr, correr. En cuanto nos formamos a la fila para abordar, empezó a avanzar. O sea, no nos quedamos esperando mucho. Y ahora que lo pienso, si eso no hubiera pasado, porque nos dijeron, tienen hasta las 7 de la noche para resolver esto, si no, no te podemos dejar subir. Eran como 6:25 y me dijeron, ya, vete, ya te puedes ir. Ya tenemos nuestra comida. Esto está muy caliente. Tenemos, es como un brownie pastelito. Aquí hay una ensalada, un bolillo, cubiertos y condimentos. Muy mexicano, muy mexicano. Luego fue, después del viaje, llegamos a Madrid, todo muy bien con las vacunas, todo cool. No tuvimos problema para pasar hasta que llegamos a nuestro lugar, llegamos al Airbnb y comenzamos la búsqueda de nuestro hospedaje, de nuestro piso. No había por ninguna parte. Cometimos el error de no reservar nuestro hospedaje antes de venir, meses antes de venir. Vinimos a San Sebastián, que es, pues yo creo que una de las ciudades más turísticas aquí. No nos querían rentar en ninguna parte. Llamábamos, nos colgaban. Decíamos, somos estudiantes, luego nos colgaban. Decíamos, es que vamos a estar solamente tanto tiempo y nos colgaban. La mayoría de los lugares que rentan aquí son con un mínimo de 5 años. Y nosotros estábamos así de... José, nuestro host del Airbnb, nos recomendó una aplicación que se llama Idealista, donde aquí en España, al parecer, es donde busca pisos la gente. Una chica nos dijo, yo los recibo, me encantaría recibir personas de mi país, tengo un cuarto, podríamos compartirlo y así. ¿Qué tan pronto pueden venir? Estábamos tan desesperados que dejamos las cosas donde las teníamos, fuimos a verlo. Ya habíamos quedado con ella que íbamos a pagar y todo, y en la noche nos dijo, mañana les doy una respuesta. Ya era el día siguiente, ya era la mañana, ya eran las 12, de repente era la 1, y entonces nos dijo, decidí que se lo iba a dar a alguien más. En ese momento sentimos el verdadero terror porque nos quedamos sin casa. Estuvimos buscando, Paco y yo salimos a desayunar porque ya era muy tarde. Estuvimos buscando tantos lugares que ni siquiera habíamos desayunado. Nos habíamos pasado toda la mañana haciendo llamadas, buscando, revisando, preguntando y no habíamos comido. Estábamos tan tristes que desayunamos una pizza que estaba muy quesosa. Hasta el queso, si le inclinabas, el queso se iba saliendo de la pizza. Nos sentamos en una banquita a llorar y a comernos la pizza. Se veía como esas escenas de las películas donde los personajes principales están como en un momento crítico de su vida y no saben qué hacer, pero están llorando. Así estábamos nosotros. ¿Tú qué puedes decir al respecto? ¿Quieres agregar algo? Amigos, es una experiencia muy traumática no tener casa, no tener dónde vivir. No sé si tu tía lo dijo, pero tu tía era como de, güey, es que si no encontramos casa nos vamos a regresar a México. Y yo, güey, claro que no, o sea, ¿cómo crees? Pero era muy chistoso porque de pronto tu tía estaba muy optimista y yo estaba... y de pronto yo estaba muy optimista y ella estaba como de, no, ya, es que no, ¿por qué? Entonces... Aparte nos llamaron nuestros papás, a mí me llamó mi papá por videollamada y después de que colgué me solté a llorar de una forma que no tienen ni idea porque dije, la regué, estoy decepcionando a todos aquí. Y luego Paco me calmó y luego lo llamó su mamá y no, hombre. Me mandó un audio y yo lo terminé de escuchar y yo así de, así como el Jerry o Tom, ¿quién es? Tom, no sé. Tom, creo que es Tom, que se pone así yo estaba. Pero bueno, si lo ponemos en perspectiva, solamente fueron 2 días que estuvimos buscando casa. Afortunadamente, al segundo día logramos encontrarlo. Después de ese momento de crisis, me apareció un anuncio de la nada que tenía desde el 8 de agosto. Ya era demasiado viejo para la situación en la que estábamos. Dije, no creo que funcione, pero llamé. Nos contestó el señor y nos dijo, claro, cuando quieran venir pueden venir a verlo, cuando gusten. ¿Qué tan pronto pueden venir? Y nosotros, desde ahorita. Corrimos desde
una punta de San Sebastián a la otra. Por mi culpa tomamos un metro que no era y nos agregamos otros 10 minutos más de correr. La casa estaba en una subida impresionante. No sabíamos que hay un atajo para subir. Subimos corriendo, pero nos dijeron, pues si quieren pueden venir a dejar el dinero, les damos las llaves para que les saquen copia y pueden traer sus cosas cuando quieran. Y aquí estamos. La verdad es un lugar bien bonito para todas las cosas que tuvimos que enfrentar, para toda la preocupación y la tristeza que pasamos. Logramos resolverlo y estamos muy felices con lo que nos tocó. Siempre que te pasa algo malo, siempre viene algo mejor. También vivimos con más personas, no vivimos solos, vivimos con otros estudiantes y trabajadores de aquí de España, jóvenes, todos somos jóvenes. Estamos felices de tener un techo y comida sobre nuestro lugar. Ya hicimos nuestro súper, o como le dicen aquí, la compra. Estamos muy felices, ¿verdad? Muy felices. Muy felices. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado la anécdota. Si quieren tips o saber un poco más de nuestra travesía aquí en España, pues déjenlo en los comentarios. En la parte de abajo les voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir y nos vemos después. Adiós. ¿Quieres venir? Despierta. Adiós.